Una ventana al mundo desde el Evangelio. Un programa de contenido religioso realizado por Radio Parroquia Televisión para la web parroquial www.parroquiadesanjuanisanandres.es de Coín. Buenos días, queridos amigos. Una semana más en el programa Una ventana al mundo desde el Evangelio. El programa que nosotros realizamos para nuestra web, en la parroquia de San Juan, y en nuestra web, pues por supuesto, www.parroquiadesanjuanisanandres.es. Ahí pueden vernos semanalmente y ven el contenido de lo que contamos, hablamos y de lo que ocurre en nuestra parroquia. Pues como siempre, y acompañándome mi amigo y compañero Rafael, que nos va a adelantar en titulares el sumario de esta semana. Pues en el día de hoy nuestro programa va a tratar de las siguientes cosas. Casi como siempre, y digo casi como siempre porque lo primero será: Jesucristo nos habla en el día del Señor, la homilía y el Evangelio del domingo por nuestro párroco José Amalio. A continuación, varias noticias. Y si me permiten, ya esto se va haciendo una costumbre. Además de las noticias, una lectura sobre algo que Paco y yo consideramos, si no muy importante, interesante. Hoy leeré algo sobre la amabilidad. Algo tan sencillo, tan simple, tan barato, y que desgraciadamente se nos está casi perdiendo. Además no hace daño a nadie. Ya verán, ya verán. Después tendremos ese ratito que nosotros dedicamos al tuit del Santo Padre. Ya saben, y siempre decimos lo mismo, porque sentimos y creemos que es verdad. Pocas palabras, menos frases, pero con una profundidad enorme. Eso es no solo para oírlo, para escucharlo tranquilamente y para sentirlo. Y luego, pues tendremos nuestra despedida. Jesucristo nos habla. Abramos el corazón. El Evangelio y la homilía del domingo por nuestro párroco, don José Amalio González Ruiz. Queridos hermanos, celebramos hoy el cuarto domingo de Cuaresma, 31 de marzo, y el Evangelio de hoy, pues, es una pasada. El capítulo 15 de Lucas, conocido por todos, o la mayoría, como el Hijo Pródigo. Ya sabéis que los teólogos, analizando los textos bíblicos, estaban de acuerdo en que los nombres, los títulos de los evangelios que se pusieron posteriormente, estaba mal puesto, porque no debería de ser la parábola del Hijo Pródigo, debería ser la palabra del Padre Misericordioso, ya que la figura central es la misericordia de ese Padre que sufre por los dos hijos. Leemos el Evangelio, que dice así: Jesús les dijo esta parábola a los fariseos y a los escribas. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. El padre le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano. Allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hombre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país, que lo mandó a sus campos a apacentar los cerdos. Llegó a desear saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Recapacitando, pues, dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas. Y echando a correr,
se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus criados: «Sacad enseguida la mejor túnica y vestírsela, ponedle un anillo en las manos y sandalias en los pies, traed el ternero cebado y matadlo. Celebremos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado». Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de sus criados le preguntó qué era aquello. Él le contestó: «Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud». Él se indignó y se negaba a entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: «Mira, en tantos años como te sirvo sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido todos tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado». El padre le dijo: «Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado». Palabra del Señor. Bueno, ya sabéis que se han escrito libros con muchas páginas con solo este texto del Evangelio. Desarrollarlo en una breve homilía pues es una ardua tarea, yo diría que imposible. Pero vamos a resaltar los aspectos quizás más importantes, o uno de los más importantes. Lo primero es que siempre que leo el Evangelio, cada día me gustan más lo que yo llamo las moniciones de entrada que hace el mismo Evangelio, que va con una gran carga informativa. Jesús les dijo esta parábola a los fariseos y a los escribas. Esta parábola no va dirigida a la gente, no va dirigida a un público general, sino va dirigida a unas personas con unas características concretas. Son los fariseos y los escribas. Son aquella gente de religión, aquella gente religiosa, muy conservadora, muy del poder, que lo que pretenden es tener el control de la conciencia de la gente, del poder religioso. Y a esta gente a la que se dirige Jesús. Y el mensaje va con una gran carga a ellos. Y le cuenta la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo nos encontramos con dos situaciones, los dos hijos. Cualquiera de nosotros puede verse reflejado en este evangelio como si fuera un espejo. Podemos ser hijo menor, podemos ser hijo mayor, o a veces uno y otro. Estamos hablando de que cada uno va a lo suyo. El hijo menor, desde su inmadurez, le pide la parte de la herencia que le corresponde. Eso, decírselo a unos padres, es como decirle: ojalá que te mueras, ya me estorba, me interesa lo material, lo tuyo, el dinero. Ya ahí empezamos con una gran ofensa. Y este chaval, pues desde su madurez se va. Yo siempre digo, y esto es algo mío personal, que este es el evangelio, yo también lo titulo como el evangelio de las distancias. Siempre aparece esa referencia, se va a un país lejano, cuando todavía estaba lejos, cuando uno está lejos el otro se acerca. Para mí es el evangelio de las distancias. Distancias respecto al centro que es el Padre. Entonces el hijo menor pues derrocha su vida, ¿verdad? Cabra loca, un inconsciente, hasta que en un momento de su vida él se cuestiona cosas. Él pasa necesidad. Él
hay como un cuestionamiento personal. Y él, en el fondo, dice, pero ¿hasta dónde he llegado? Cuando muchos jornaleros de mi padre tienen abundancia. Entonces él toma una decisión que para mí también es de conveniencia. Me levantaré, me pondré en camino, donde está mi padre, le diré que he pecado contra el cielo y contra ti, ¿verdad? Porque con qué cara se iba a poner delante del Padre. Pero hay algo interesante. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Eso tiene que estar bien anotado. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. ¿Por qué? Porque en las religiones, y en la nuestra también, muchas veces hemos construido un relato sobre nuestros méritos. Nadie se merece comulgar. Nadie se merece el amor de Dios. Sin embargo, el Padre sorprende. Dice que cuando todavía estaba lejos el Hijo, el Padre lo vio. O sea, si estaba lejos, ¿por qué lo vio? Y es que, como nos expresa muy bien nuestro querido Pachi en los dibujos pastorales que él hace, donde evangeliza con sus mismos pastorales, se da cuenta y pone al Padre en la azotea, con un telescopio, porque el Padre vivía asomado, vivía esperando la vuelta del Hijo. Cuando todavía estaba lejos, el Padre sale corriendo y va hacia el Hijo. Es el Padre el que recorta esa distancia. Y dice que al Padre se le conmovieron las entrañas. No es algo superficial. Lo que le mueve al Padre es el amor auténtico. Y echando a correr, lo cubre de besos y empieza a dar órdenes a la gente. Esas órdenes van dirigidas no a darle al Hijo lo que necesita, sino a restituirlo como hijo, no como jornalero. El Padre no está dispuesto a que su Hijo sea un jornalero, porque es su Hijo, y le restituye su condición de hijo. Bueno, hacen una fiesta, la alegría por medio, la alegría de la conversión, la alegría del reencuentro. Y aparece el otro hijo, el mayor. Este es el que le toca a los fariseos y a los escribas. Esa gente obediente, esa gente cumplidora, pero esa gente que se cree mejor que los demás. Este es el problema. Por eso va dirigida esta parábola a los fariseos y los escribas. Y entonces este empieza a reclamar la justicia humana y dice una expresión fuerte. Porque ese hijo tuyo estaba perdido. Ese hijo tuyo ha derrochado todo con malas mujeres. Nunca, dice él, mi hermano. Él ha roto los lazos afectivos con su hermano. Sin embargo, la respuesta del Padre es clara. Ese hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Qué bonito que en este tiempo de Cuaresma, que estamos insistiendo en la conversión, en el confesarnos, en el tocar nuestras conciencias y descubrir pues, las cosas que nos van bien en nuestra vida, nos encontremos con un Padre misericordioso, un Padre que siempre está dispuesto a acogernos, un Padre que nos quiere con locura. Bueno, pues aunque me he extendido hoy un poco, pero el Evangelio lo precisaba, pues que tengamos un buen domingo, que vivamos intensamente la conversión y a todos los que vayan a practicar el sacramento de la confesión, disfrutarlo mucho, porque es un momento de encuentro con ese Padre misericordioso que nos perdona una vez más y que nos quiere con locura. Las noticias de nuestras parroquias y de la diócesis de Málaga. Damos inicio a las noticias que en este caso, con independencia de lo que ahora nuestro amigo Rafael nos va a contar, pues son sacadas de la revista Diócesis de esta semana y que las pueden encontrar en sus parroquias, y si no las tienen, pues se lo hablan con su párroco y estoy convencido de que les facilitará. Y si no, pues en la web de la diócesis pues también la tienen ustedes ahí por si quieren cogerla o verla o leerla tranquilamente en casa.
La primera, que nos llama la atención por su importancia, no es otra que el viaje que el Santo Padre va a hacer a Marruecos este fin de semana. Pero lo curioso, además de la noticia, es que va a estar acompañado de nuestro obispo, sí, nuestro obispo de la diócesis de Málaga, don Jesús Catalá. Pues lo acompaña en su viaje a Rabat, como he dicho, Marruecos, en este fin de semana o en el fin de semana 30, del 30 y 31, en representación de la conferencia episcopal. O sea, don Jesús va representando a la conferencia episcopal. Y bueno, y van a tener visitas protocolarias y van a tener pues un montón de contacto con las personas de la vida consagrada y las personas religiosas que trabajan en Marruecos y que son y pertenecen en la gran parte a nuestra propia diócesis. Así que esta entiendo que es una noticia importante e interesante de la vida de nuestra diócesis esta semana. Por otro lado, bueno, pues ustedes han visto que en los últimos tiempos, en los últimos días, pues se ha hablado mucho de un actor que ha ganado el premio Goya, que se llama Jesús Vidal, que aunque la gente o las personas llaman o dicen que es un disminuido, él se define como una persona diferente. Pues bien, él nos invita esta semana a que, con motivo de su participación en el Festival de Cine de Málaga, que ha estado aquí, pues él ha estado también en este festival, pues ha concedido una entrevista a la revista Diócesis y ha realizado una invitación para que asistan la gente, el público, las personas de Málaga, de su pueblo, de su entorno, de la diócesis, pues asistan a un musical que han organizado las Hermanas Hospitalarias para los días 30 de marzo, 5 y 6 de abril, a las 22 horas en el Auditorio Benito Meni. ¿Y por qué él nos invita? Pues porque también forman parte de este musical lo que él llama personas diferentes, porque realmente son eso, personas diferentes, no son disminuidos. Pues lo prometido es deuda, y allá vamos. Verán, la amabilidad. Hay una frase que la define, si quieren. Lo valiente no quita lo cortés. Yo tengo por aquí, del padre José Luis Martín Descalzo, una anécdota que dice, se la voy a resumir brevemente, un señor que todos los días, en una estación de metro de Madrid, cuando iba a sacar el billete, pues saludaba. Todos los días, durante meses, años. Un día, pues no cogía el metro y encargó a un amigo suyo que cuando pasara por allí saludase. Ese día había en la ventanilla del metro, en aquellos tiempos en Madrid, había las personas que te daban el billete, no como hoy, que hay un torno y una máquina, y al pasar saludó. Y la que había allí, que no lo conocía de nada, le dijo, hoy no paga usted. El hombre se quedó sorprendido y preguntó, ¿por qué? Porque me ha dicho mi compañera que de tantas cientos de personas que pasan por aquí, es su amigo de usted el que siempre que pasa nos saluda y nos dice que tengan un buen día. Eso es la amabilidad. Fíjense qué cosa tan simple. Y es que tantas personas han olvidado ser amables que pasamos por la vida, pasamos por el lado de las personas casi sin mirarlas. Y esa es la cultura que desgraciadamente se está imponiendo. Parece que ser amable es ser un poco amilanado, ser débil o simplemente tonto. Expresiones que denotan respeto y educación se evitan, ya que al usarlas nos haría quedar mal delante de nuestros círculos de amistades. Siempre tenemos oportunidades para ser amable. ¿Qué trabajo cuesta cuando uno pasa, por ejemplo, aquí en nuestro pueblo, y ahora que va a venir el buen tiempo, y ve personas sentadas en la puerta de su casa? Fíjense el trabajo que cuesta decir buenas tardes, buenos días, o el condio de nuestro pueblo. No supone nada, y seguro que hay respuesta. Fíjense, eso es ser amable. Un ejemplo, pues lo mismo que lo hacemos con las personas que están en la puerta de la casa, pues con las personas que nos encontramos al entrar en casa, con las personas que al subir a un tren o a un autobús, ¿qué trabajo cuesta saludar? Y tristemente
mi experiencia y supongo la de ustedes también, es que vivimos en un mundo rodeado de personas como si no existieran. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Resulta que yo tengo un piso en Málaga, muchas plantas, y en cada planta 4 familias. ¿Pueden creer ustedes que cada vez que cojo un ascensor, no lo digo porque yo lo haga muy bien, el único que dice buenos días, buenas tardes o adiós soy yo, y se me quedan mirando un poco extrañado? Y yo más de una vez pienso, un día me da algo, me quedo tirado en la planta y yo creo que los vecinos al pasar me dan con el pie para quitarme de en medio porque estorbo. Eso ya no es ser amable, eso es ser bárbaro. Pero qué poco trabajo cuesta. Y qué alegría damos a esas personas cuando las saludamos. Y un servidor hasta la fecha que tiene, si quieren, esa manía o esa costumbre, fui educado así y estoy convencido de que debe ser así, jamás se ha quedado sin respuesta. Practíquenlo. Pero hay más noticias. Última noticia que yo les voy a adelantar, que les voy a contar, de las muchísimas que la revista Diócesis nos aporta. Nosotros, como siempre decimos, cogemos lo que entendemos como lo más interesante, porque importantes son todas, pues es la del Vía Crucis por los cristianos perseguidos. Pues bien, el próximo viernes, día 5 de abril, a las 6:15, en la parroquia de San Patricio se va a realizar un Vía Crucis por los cristianos necesitados y perseguidos del mundo. La Fundación, y no quiero que se me pierda, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, que está en Málaga, en la parroquia de San Felipe Neri, pues quiere derribar esos muros de indiferencia tras el cual sufren muchas comunidades cristianas y religiosas que son muy vulnerables. Pues bueno, pues pedir respeto y la promoción de libertad religiosa significa sentar las bases para un desarrollo verdadero de las sociedades y un progreso auténticamente humano. Así que ya saben, Vía Crucis por los cristianos perseguidos, el día 5 de abril, viernes, a las 6:15, en la parroquia de San Patricio. El tuit del Papa Francisco. Un momento para la reflexión. Con esto pasamos a este ratito para pensar lo que viene siendo ya habitual, el tuit del Papa Francisco, que nos dice tal que así: la oración nos une de nuevo con Dios, la caridad con el prójimo, el ayuno con nosotros mismos. Dios, los hermanos, mi vida, estas son las realidades que no acaban en la nada y en las que debemos invertir. Fíjense, las 3 cosas que hemos hablado en estos días, en estos programas anteriores, de la oración, de la caridad, del ayuno, o sea, como cosas para practicar en Cuaresma, pues aquí el Papa les da un contenido que realmente es el que tiene. Lo leemos rápidamente para no hacernos muy extenso. La oración nos une de nuevo con Dios, la caridad con el prójimo, el ayuno con nosotros mismos, Dios, los hermanos, mi vida. Estas son las realidades que no acaban en la nada y en las que debemos invertir. Pues después del tuit que acabamos de oír, solo nos queda decirles que hasta la próxima semana. Amigos, les esperamos. Contamos con que ustedes estén allí. Gracias. Hemos escuchado Una ventana al mundo desde el Evangelio, el programa realizado por Radio Parroquia Televisión para la web parroquial www.parroquiadesanjuanysanandres.es de Coim.